Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast que estamos haciendo acá con Pablo. Pablito, estamos en una nueva edición, que se podría decir también nueva temporada, porque hace un montón que no grabamos. Y Pasa también, que tampoco queríamos subir así porque sí, todas las claro, semanas sin ningún tipo de sentido. Tuvimos tipo, medias complicaciones también. tipo también tomarlo como una rutina y, no sé, tener que agarrarlo como una obligación de decir, buscar una palabra para compartirla. Sí, no, es Yo creo que cada cosa que compartimos fue por algo vivido. cuando algo se ponía en nuestro corazón, creo que fue el momento en que uno decidía de compartir. Como fue un tiempo largo y un cúmulo de cosas, Claro, sí, sí, totalmente. no queríamos largarnos a hablar por hablar, sin ningún tipo, solamente porque hay que subir video. Queremos hacer algo bien armadito, algo bien... Claro, y no, y aparte, o Que sea, sea el Señor. aparte que sea el Señor, yo creo que básicamente cuando empezamos a compartir esto es la culmine de lo que ya hemos venido pasando anteriormente. Es como que ya ha cerrado eso que el Señor nos quería hacer entender y que lo loco de esto en específico, de este tema en específico, es que nos lo hizo entender en lugares distintos. Eh, el Mano se fue a servir a otro lado, Sí, eso fue una... a Valle del Lago. Qué locura, como el Señor en diferentes Este, momentos. Totalmente, yo por diferentes circunstancias no pude ir, pero lo pude entender de la misma forma y estando, pero no sé cuánto estaba llegado de acá, pero fue una locura. Como, como el Señor, si algo te quiere mostrar y está en su plan, obviamente que está de más decir que las barreras al Señor Sí, no, 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 temporales no hacen nada, ni las en barreras de absoluto. distancia no hacen nada, pero el Señor puso una palabra en nuestros corazones que no diría que fue una palabra, algo como Manuel y Pablo tienen, o Pablo y Manuel tienen que hablar esto, No, no, sino no. que fue un sentir y un montón de cosas que nos llevaron a ver qué es lo que el Señor estaba preparando. Es que yo en parte, lo que venimos a compartir hoy es el resultado de no entender ciertas cosas por un cierto periodo de tiempo, preguntándole al Señor qué querías decirnos, qué quería lograr. Eh, a todo esto teníamos un contexto donde teníamos que rendir finales de la facultad, mamita quería, eh, y en esa diferencia de no entender el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que si algo podemos resumirlo en lo que vamos a hablar hoy, es el tiempo. Hmm, El tiempo aprovechado y desaprovechado. Y sí. qué consecuencias tiene el desaprovecharlo. Y algo muy notorio que pasó con respecto a esto del tiempo es también el rol que uno cumple. Cuando uno está cumpliendo un rol, ¿no? Y el tiempo no está bien administrado, ¿sí? O sea, pasa a ser una parte infuncional también de eso, porque, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante y ya se va a entender bien De al hecho, punto que vamos, pero de hecho no es que las veces, solamente las veces que hablamos es en estos momentos. Literalmente ayer nos quedamos como hasta las 4 de la mañana charlando de todo lo que está haciendo el Señor en su cuerpo, en su iglesia, eh, y de qué quiere el Señor en este tiempo. hmm, Porque Él en la palabra bien lo explaya y lo dice, nos manda y nos insta a que vivamos en la actualidad, vivamos, yo estoy en el hoy, en el presente. eso es una re palabra también, que algo que el Señor habló mutuamente, también en contextos y en situaciones diferentes, pero como decimos al principio, si el Señor quiere que algo se comparta, se va a compartir. Pero totalmente, yo de hecho tuve el placer de compartir un tiempo ahí en Berrotarán, una localidad cerca de Río Tercero, con mi prima y pudimos compartir de la iglesia, de su visión, de su perspectiva, que sin más es la misma que nosotros, pero con un contexto distinto, pero que el Señor en diferentes lugares ha venido hablando lo mismo y eso es una locura, porque el morir y el querer sufrir por una causa y entregarlo todo, hace que entendamos qué quiere el Señor en este tiempo, Ujú. qué es lo que nos está demandando en lo particular en cada uno. Eh, Porque si el Señor está buscando adoradores, es porque no los encuentra. Así es. Así que
Vamos a menoritarnos nosotros para darle paso a la palabra. Y acá es Aleluya. donde entras vos, mi brother. ¿Dónde entro yo? Bueno, en realidad son varios, pero quisiera empezar con una reflexión que justamente la venía compartiendo con mi prima, que se la pongo por ella, porque confirmaba todo lo que venimos Siempre hablando. yarao para todo, ¿viste? Sí, Acá literalmente. no pasa ni uno. Es que esto se hace entre todos, ¿no? Nosotros somos y Sí, eso nomás, nomás la cara. literalmente. Pero básicamente, voy a parar la música porque si no. eh, Venimos acá con musiquita de fondo, Insta. sí, sí, toda una remotivación. Así que venimos también, o sea, de todo esto que estamos hablando hoy por atrás nuestro, es como que están pasando 25.000 cosas y un montón Literalmente. de historias y es terrible. Entonces también da gozo uno poder compartir a los hermanos y edificarnos también para ver de otro modo todo lo que está sucediendo o nos Aparte, está sucediendo. imagínense que en un día el Señor puede mostrar tantas cosas. Imagínate ahora en meses, que esto lo venimos digiriendo y masticando, lo venimos analizando bastante, pero básicamente nos remitimos a una reflexión que se basa en un versículo que está en Juan 14, que dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y bueno, ahí básicamente es el versículo pequeño y en base a eso se hace una reflexión. Dice, el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera. A diferencia de la paz del mundo, cuya definición suele ser ausencia del conflicto, esta paz es una confiada seguridad en cualquier circunstancia con la paz de Cristo. Con la paz de Cristo no tenemos por qué tener miedo al presente ni al futuro. Si nuestras vidas están cargadas de tensión, permitamos que el Espíritu Santo nos llene de la paz de Cristo. El pecado, el miedo, la inseguridad, que son cosas, yo digo, hoy en día, en la actualidad, la inseguridad, la ansiedad, se está haciendo muy presente en lo que es la juventud. No sé si piensa lo mismo. Sí, no, terrible. Y dice, el pecado, el miedo, la inseguridad y la duda están en guerra con nosotros, y la paz del Señor entra en nuestros corazones con el fin de frenar estas cosas y ofrecernos consuelo en lugar de conflictos. Jesús dice que no, que nos da esa paz si estamos dispuestos a aceptarla. O sea, Yo, acá hay algo también creo que es fundamental, que es la voluntad de uno, como vos bien dijiste en la última parte que acabas de leer, si uno quiere aceptarla. Yo creo, personalmente, que obviamente vivimos en un mundo totalmente, o sea, que te aturde, que te oprime, y está en uno el dejarse influenciar por esas cosas, porque lo de afuera no nos contamina, es uno quien se deja contaminar algunas veces. Y todo totalmente. el oprobio, toda la angustia, algunas veces somos nosotros mismos quienes les dan lugar. De hecho, ahí me das pie para un versículo que está en Filipenses, Filipenses 3, lo voy a buscar en la Reina Valera, este, que dice Filipenses 3, ¿cuánto? Filipenses 3, ¿cuánto? 29, 3:29, que es básicamente es un capítulo que habíamos buscado y analizado en Córdoba, capital, y fue un tiempo hermoso. Yo venía de rendir y compartir el cuerpo con este muchacho. 1.29 o 3.29. 3:29, Filipenses 3, capítulo 1, perdón, 29, ahí está mejor. Ah, no. Ahí está. Vámonos. Es pequeño, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, es lo que veníamos diciendo recién. No solamente que nos concedió el que podamos creer en Él, sino que Él ya nos avisaba de antemano que íbamos a padecer como lo hizo Él. Y si creemos que pagar el precio significa que no vamos a padecer, estamos totalmente equivocados. Con, yo creo que cuando uno dice padecer con él, también habla, ¿no? de estar firme, de Ujú. sufrirla. Y eso es parte fundamental de estos tiempos. Y lo Totalmente. habíamos hablado. Y Estar firme en la fe, estar firme en eso y dejarse
basta de lloriqueos, basta de esperar que porque el Señor es bueno y amoroso, a uno le tiene que ir siempre bien. De hecho, en parte lo que la palabra que en cierta forma se me venía clavando y fijando demasiado es el tema de la madurez. Pero cuando hablamos de madurez, no es una madurez humana, no es una madurez de experiencia, es una madurez que proviene de lo alto, es una madurez Mm, celestial, que celestial, viene del Padre. básicamente que te permite ver qué tiempo estamos viviendo. Pero esa madurez se consigue sufriendo. No solamente, o sea, que se entienda, a ver, sufrir implica que el Señor en cierto periodo de tiempo nos está haciendo ver qué es lo que estamos haciendo mal. Ujú, ¿Me ujú. entendés? No quiero que se entienda. ¿Te acordás del capítulo en Corintios, Corintios 13, cuando habla acerca del amor? El amor es sufrido, bueno, el amor es benigno, cuenta un montón de cosas. Cuando dice el amor es sufrido, no está hablando de que uno sufre, ¿no? Por un amigo, que también si uno lo puede tomar así, se puede, no es pecado, pero si uno ve versículos antes, cuando dice que el amor es sufrido, está hablando, ¿no? Del amor a Dios. Ujú. El amor a Dios es sufrido. ¿Por qué? Porque es todo el tiempo morir, renunciar a lo que queremos, renunciar al estado de bienestar, Exactamente. para poner así un ejemplo, al querer estar bien siempre con uno mismo, porque uno es hijo de Dios. Y mira si no lo hemos aprendido esto. Pero yo creo que lo hemos aprendido los golpes y golpes y golpes. Y O seguimos sea, aprendiéndolo, no es que somos... pero totalmente. Y esto implica también, qué sé yo, cuando vos empezás a entender qué es lo que te está demandando el Señor en este tiempo, vas acorde a su voluntad y no haces perder el tiempo que tiene el Señor con vos. Porque hay veces que nos somos tercos de mente, y lo digo por mí, y retrasamos ese proceso. Retrasamos lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Cuando queremos persistir en nuestros propios deseos, en nuestras propias metas, por así decirlo. Pero hay una gran diferencia que cuando renunciamos a eso, empezamos a seguir su voluntad. Y su voluntad es perfecta, aunque para nosotros sea o que no nos guste. Eh, y Eso es. justamente a la experiencia vamos escalando con esta madurez. Por eso digo que cuando Pablo leía este versículo en Filipenses, ¿no? El 29, que estamos también llamados a padecer por Él. Eh, Convengamos, o sea, que no podemos evitar, Dios no, o sea, cuando hay problemas, por ejemplo, en la iglesia, para ser bastante explícitos, uno sí no te tiene que poner en la posición de victimizarse o de llorar hasta el punto de quedarse inmóvil ante la situación, sino que, miren, que el Señor no nos mandó a seguir a miembros, el Señor nos mandó a seguir a Cristo. Y cuando dice que padezcamos por Él, significa que van a venir situaciones así, que Él nos Claro. pide y nos demanda que estemos firmes en nuestras convicciones y en el rol que Él nos puso, como decías vos, cuando uno entiende en dónde está puesto, a dónde lo puso el Señor, ahí Totalmente. cambia también uno. Y aparte uno tiene que tener en cuenta, disensiones siempre va a haber. Pensamientos distintos siempre lo va a haber. Sí, sí, no sería todo el mundo perfecto. Exactamente. Pero ¿qué es lo que nos demanda el Señor? ¿Que nos enojemos? ¿Que quebremos el cuerpo? ¿De alguna forma? No. Yo creo que el Señor nos demanda que le busquemos en oración, pero una oración en espíritu, una lectura de la palabra que nos quiebre realmente, porque yo creo que si todos juntos aumentáramos esto como cuerpo, como unidad, como eterno espiritual unidad, yo creo que sería totalmente distinto y ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia negativa, el juntarnos todos a orar por esta situación y ir todos para el mismo lado, por más de que tengamos diferencias, yo creo que el Señor, que es cabeza, siempre va a ir guiando, que es el Espíritu básicamente. Ujú. Es el Espíritu. Y tengamos en cuenta que hay veces que discutimos si hay que subir el volumen en la alabanza, o si a aquel hermano está tocando mal, o si aquel otro está hablando de más, que nos pasamos por ahí meses discutiendo sobre esas cosas y nos olvidamos que hay gente que se está muriendo sin escuchar el Evangelio. Ujú. Y también no hay que uno escudarse, yo le digo esto
acá ponemos la etiquetita acá arriba que dice de ir a ver el otro video, que ir a ver el video del equilibrio, que también tener Videazo. un equilibrio entre la oración y el hacer. Cuando vos entendés tu rol, cuando entendés que el Señor demanda ahora, ¿sí? Uno tiene que empezar a hacer y dejar de Totalmente. llorar, porque si uno no, yo digo esto, uno es instrumento en las manos del Señor, dice la palabra, ¿sí? No importa cuánto ores, si el Señor demanda de vos que vos vayas y hagas, ¿sí? En este caso, si vos sos hombre, entendiendo el rol de hombre, buscándolo en la palabra, Totalmente. nosotros lo estamos aprendiendo. Y el Señor te demanda a vos ir y poner, ¿no? Los puntos que hay que poner en la situación en la que uno debe, ¿sí? Eso también es ser instrumento de la mano del Señor, entender el rol en el tiempo y no esconderse en lloriqueo y no esconderse, no, yo sigo orando y esperando que el Señor haga. No. Totalmente. Y bueno, yo me puedo poner como ejemplo eh, básicamente, el Señor no entendía justamente que no es una soncería, no es una tontera, la facultad, por ejemplo, no es una tontería. El tiempo que me demanda, porque yo creo que en este tiempo el Señor me está demandando ser diligente y ser responsable con los estudios. Llegar y terminar bien la carrera, porque no solamente que mis papás me están bancando, sino que hay mucha gente detrás en oración, sino que me están demandando esto. Y yo como chico de 19 años, que mi única obligación es estudiar, ¿qué es lo que me está demandando entonces el Señor? Hacer las cosas que yo debo, estudiar y terminar la carrera a término. Dedicar mi tiempo a invertirlo, y yo creo que si hago esto, obviamente que el Señor me va a presentar oportunidades para llevar el Evangelio. Más en Córdoba, por ejemplo. Pero si no hago eso, que es lo primero, y no sirvo en mi casa, ¿cómo, por ejemplo, puedo pensar en que puedo llegar y estoy listo para una relación, para llevar un matrimonio? Mm, sí. ¿No? Entonces, si no soy maduro en las cosas que me tocan en el hoy, ¿cómo voy a ser maduro para un matrimonio? ¿No? Sí, Totalmente. También pienso con esto que dice el Pablo, es algunas veces hasta loco pensarlo, porque el Señor a cada uno le va a demandar distinto, a cada uno le va a demandar diferente, ¿sí? Pero, como dijo Pablo, ¿cómo vamos? O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de llevar el Evangelio, ese es el mandato en todo momento. Pero vamos a ser sinceros con uno mismo, ¿cómo yo voy a estar preparado para llevarle a alguien a Cristo cuando ni aún mi vida y el reflejo de mi entorno en el cual yo tengo que influenciar y debo, en la medida que puedo, cambiar, no puedo reflejar a Cristo? Entonces, uno no puede pretender, ¿no?, hacer la obra segunda cuando la primera todavía no está completada. Uno no puede preocuparse, ¿no?, por ir a llevar y evangelizar a todas las plazas que se puede hacer. No hace falta que termines una para hacer la otra, se pueden ir llevando, pero evangelizar a todos cuando tenés al hermano de la silla de al lado que la que no está sabes el padeciendo nombre. y que no lo Y no conoces, lo ¿me conoces entendés? años, llevas en la congregación y no lo conoces, por ejemplo. No sabes su nombre. No es una exhortación, es No, en un... lo absoluto, pero digo, las cosas tienen un orden. El Señor es un Dios de orden. Y el Señor jamás se contradice. En ningún momento. Ayer lo hablábamos. El Señor tiene una explicación para todo. Y el fundamento es la palabra. Entonces, si no hay orden en esto, porque, ¿qué pasa? Lo que primero nos demanda el Señor es lo que menos nos gusta. Porque le soy sincero, yo no tenía ganas de estudiar. En este enero, por ejemplo, me costaba bastante, pero era lo que me tocaba hacer. Y tenía que renunciar mi tiempo a juntarme, a compartir tiempo con otros hermanos para justamente hacer lo que me toca. Mira, en el versículo de Filipenses 1:27 habla justamente lo que acabamos de charlar recién. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eh, Pablo está hablando en Grecia, ¿sí? Una ciudad hiper mega apóstata, hiper mega, se podría decir,
agnóstica o de toda la cultura que vos te imagines o la religión que vos te imagines estaba en Grecia. Si ellos se tenían que mantener firme, ¿no? Si ellos se tenían que mantener firme, ¿cuánto más nosotros que estamos a un clic, ¿sí? De una religión distinta o a un clic de una confusión? ¿Cómo no vamos a mantenernos unánimes? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo yo digo, Manuel, cómo alguna vez te podés enojar por pavadas, ¿sí? Que Por suceden. quejarse. No, porque un domingo fui y no me saludó nadie y hacía 2 meses que no iba y nadie me vino a saludar. ¿Cómo te podés preocupar por eso, Manuel? ¿Sí? Y no tratar de estar luchando con tu hermano al lado por el problema, por la mayor gloria que es el Evangelio. Bueno, ahí me diste exactamente el pie, sin que te dieras cuenta, pero al espíritu de Dios. Pero ¿cómo es? Eh, que está en Ageo, mamá. Eh, bueno, cuando le habla a Ageo, bueno, y Zorobabel, pero en una parte que dice Ageo 2, capítulo 2, versículo 5, a partir del 5, dice, Vos leé porque yo yo soy, leo, dale. soy medio malo para buscar Y rápido. mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera, es decir, como la segunda gloria va a ser la mejor que 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 la la primera. primera. Eh, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Cómo se viene replicando el tema de la paz? ¿No? Es increíble. Pero justamente hace mención acá, que puedo rescatar bastante, es que estamos a las puertas de algo que se viene muy, muy grande, no quiero decir aterrador, porque sería muy dramático, pero se viene algo potente. Algo espiritualmente fuerte, fuera del alcance y el control humano, donde la voluntad de Dios es la que se encarga de eso. Totalmente. Y dice el Señor, estoy aquí, estoy ahora. O sea, estoy a la puerta y está acá nomás. Dice que la gloria de esta, o sea, cómo que dice? Se me fue. ¿Cuál? La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, dice. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A mí me suena, ¿no? Que uno tiene que seguir firme, ¿no? Uno tiene que seguir firme en el lugar que está. Entender, y esto es algo que el Señor viene poniendo en mi corazón hace mucho tiempo, entender la importancia de la relación, del compromiso con la iglesia local. Totalmente. Cuando el Señor instaure la paz, ¿sí? ¿No? En el momento que Él quiera, adelante, yo sí quiero que Él venga. Yo ayer se lo comentaba a Pablo. Yo quiero que el Señor me diga, che, Manuel, ¿vos te mantuviste firme en el lugar que yo te puse? Oh, ¿Sí? Porque es fácil agarrarse de la paz cuando ya está instaurada. Pero ¿qué pasa totalmente. cuando se está instaurando? Cuando lo que no es paz, es conflicto, está sucediendo. Si corremos como locos, también es totalmente inútil. Y al mismo tiempo, si uno se queja, si uno se... Encima me explota Digo, la cabeza pero quejarme, qué es bronca me da. falta de madurez. Porque no podemos pensar de que se pueden solucionar las cosas escapando y yéndome. La- Y hablando no solamente de ir, o sea, que quede claro que uno no habla solamente de irse a un lugar No, físico. no, no. Hablamos de una disensión espiritual. Exactamente. Pero también digo, es interesante cómo la madurez tiene un papel demasiado importante en esto. Porque si no la poseemos, no podemos entender lo que lo que nos quiere decir el Señor. Y no hay nada más desesperante de que no podamos escuchar su voz. ¿Me entendés? Entonces, problemas siempre van a haber problemas. Y Pablo lo decía, vamos a estar llenos de problemas. Pero ¿qué pasaba? El Señor hacía sufrir a Israel
Era un ciclo, como te decía ayer, era un ciclo interminable. Digo, los hacía sufrir, volvían al Señor, pasaba el tiempo, se olvidaban y volvían a los ídolos, el Señor se aireaba de vuelta, los hacía sufrir y era un ciclo que no se rompía. Entonces, si estamos viviendo tiempos en donde hay muchos problemas, entonces porque algo nos está queriendo decir el Señor. Totalmente. Yo, si bien hay veces que el problema no necesariamente es porque uno esté haciendo las cosas mal, o tal vez sí y uno no lo sabe, pero siempre el Señor pule con estas cosas, el Señor limpia, el Señor deja Totalmente. cada cosa como tiene que dejarla, nada se escapa de la voluntad de Dios. Y es doloroso cuando pasan situaciones así. Es feo, y uno no es que viene acá y se hace el duro y que no le duelen, sino que uno es consciente de lo que pasa en la medida que conoce, uno sabe, pero al mismo tiempo yo pienso esto, cuán inmerecedores somos de todo lo que tenemos, entonces, cuánto menos merecemos quejarnos. Totalmente, no Si tenemos... si nosotros merecemos ser juzgados y nosotros merecemos ser muertos porque nosotros vivimos, vivíamos en pecado y seguimos pecando, entonces Dios sería justo si nos mandara a todos al infierno, pero no, nos da el regalo de gracia y podemos ser salvos mediante eso, ¿sí? Y encima no solamente nos da el regalo de la salvación, sino que nos permite llamarnos hijos. O sea, una identidad que personas pasan su vida entera buscando quiénes son en este mundo y no lo logran conseguir. Y que el Señor nos regale esta bendición de tener una identidad, de saber quiénes somos a través de su verdad, es el regalo precioso. Y esto lo digo para vergüenza de muchos. ¿Cómo te podés quejar? ¿Cómo nos podemos quejar? ¿Cómo? Sí, perdón. ¿Cómo nos podemos quejar? Porque de verdad yo me quejo mucho también. Y cada vez que me quejo después me termino retorciendo en el lugar íntimo mío porque caigo siempre en esta, no puedo ser tan tonto. No puedo ser tan tonto, tanto me regala el Señor y a la primera dificultad ya me sale una queja. ¿Qué me olvidé de todos los otros 15 años que el Señor tuvo a mi lado? Encima, tipo, esto también nos genera cierta responsabilidad el que grabemos todo esto porque nos insta a que lo sigamos constantemente. Porque aparte, más allá de todo esto, no nos podemos quedar con lo que vivimos en el pasado. Con esa reunión que el Señor se manifestó de una forma gloriosa, no nos podemos quedar con eso. Tenemos que buscar la comida y el pan de día cada semana, cada hora. Cada día es un nuevo maná. No lo podemos guardar porque se pudre. Y yo veo esto, ¿sí? Hay que morir, renunciar, ¿no? A todo tipo de emoción. Como decía, la canción esa de Marcos Vidal de Cristiano, Sí, que me hiciste estuviste acordar. relatando al principio una parte, está muy buena. La vamos a analizar. Dice, Iglesia, ¿qué pasa? Que siempre te emocionas. ¿Cómo es? Para ahí la busco queríamos en parte también. Justamente todo esto pasó ayer, ¿no? Eh, pero, ¿cómo es? Es una canción de muchos de acá, de los que escuchan, conocerán a Marcos Vidal. Marcos Vidal. Marcos Vidal acá es como kiosco básicamente. Pero la canción se llama Cristianos y la compuso en el álbum Nada Especial en 1990. O sea, él en su Viejardo. iglesia estaba viviendo lo mismo que nosotros ahora en este tiempo. Yo a lo que quería ir, que después el Pablo va, mientras busco esa parte, yo algo que aprendí por misericordia del Señor en todos estos años que, aunque fueron pocos, ¿sí? Abrazados totalmente al fundamento de la verdad de Cristo, pero el Señor en su misericordia me permitió conocer mucho, yo digo esto. Cuando uno se emociona, cuando uno vive de emociones, cuando uno vive de sentimentalismo, cuando uno vive de emocionalismo, ¿sí? Esperando siempre algo espiritual magnífico que venga y nos sacuda, o esperando que el Señor se manifieste de formas que nunca antes hemos visto, la frustración cuando eso no pasa es aún mayor. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces Sí, mira, perdón. somos tan necios y tan... La palabra es una palabra racional. Algunas veces no hay que pensar la palabra.
Y uno ve y pide, Señor, revélame esto, Señor, mostrame esto, que tu Espíritu Santo me haga sentir cosas que antes nunca sentí. Y el Señor te está ahí como diciendo, Rey, pero ¿qué querés que te revele si todavía no abriste la Rey. Biblia, brother? Entonces, claramente el Señor no hablaría así, con respeto, ¿no? Pero cuando uno se emociona y cuando uno va en busca de emocionalismo y está pasando un problema, pero confiamos en Dios porque Dios es poderoso y Él va a tocar a la... Y cuando no sucede lo que esperamos tanto en la emoción, en el sentimiento que se confunde con la vida espiritual. Que no es más que nada que manipulación. tam- Pero yo creo que esta canción le hace justicia a todo lo que venimos hablando. Es increíble. Vale la pena leerla. No Léela. quiero alargarlo mucho, pero bueno. Después si quieren ustedes la buscan. Marco Vial es un tipo que refleja a Cristo a través de la poesía. Y es increíble las letras que maneja. Dice, antes le llamaban Nazareno. Bueno, cuestión pasa tipo los versos. Y dice, hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos, haciendo referencia yo creo a las denominaciones, antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy, al contemplarlos, se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién Qué sabrá, vergüenza eso. o sea, quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? O sea, quién de todos esos grupos... Una vez me hice la pregunta, que es, si viene un chico que no conoce a Dios y quiere conocer a Cristo, quiere conocer la verdad de Cristo, ¿a qué denominación o a qué grupo? Porque dentro de la misma denominación alguna vez tenemos división. ¿A qué grupo lo llevamos? Si él quiere conocer la verdad. Y si todos dicen tener la verdad, ¿quién realmente la posee, no? Pero a mí, bro, yo te soy sincero y se lo comparto también a la audiencia. A mí me da vergüenza decir que soy evangélico. Yo no digo que soy evangélico, yo digo que soy protestante. Porque decir que soy evangélico es dejar la Polémico. brecha abiertísima a que no crean en lo que vos estás compartiendo. Porque aquí dice la palabra, la oración del Señor. Que sean uno, que el mundo vea que sean uno, para que crean. Si voy a decir evangélico, la gente posta, yo lo digo porque en la facultad me ha pasado, dicen, pero cómo dicen ustedes ser uno si están todos divididos? Sí. Y te da vergüenza. Y lo peor de todo es cuando escuchas decir, no, pero yo soy del pastor tal. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Nah, No queremos dar ejemplos locales, pero bueno, se entiende, sí, ¿no? no, gente, pero eso es, o Pero sea, bueno. yo tengo 18 años, ¿no? Y estoy aprendiendo a leer la Biblia como corresponde, pero hay cosas, ¿no? Que no hace falta revelación. Totalmente. Si uno sigue un hombre, claramente está mal. Y si querés irte más profundo, buscá, ¿no? En los libros de Timoteo, ¿sí? Buscá también en los libros de Efesios, en Filipenses. En la mayoría de las cartas paulinas, Pablo habla. Y cuando dice que había gente que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Pablo dice, no, 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 todos pertenecemos al mismo, pertenecemos a Cristo. Totalmente. Yo creo que, y bueno, justamente como Pablo le decía, o sea, cada iglesia en cada territorio tenía lo bueno y tenía lo malo. Obviamente que Pablo les hacía mencionar lo bueno y lo malo. Apocalipsis. Totalmente. Pero diciendo sigue la canción, dice Marco, no sé qué habrá pasado por su mente cuando componía esta canción. Dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesias si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta, hablando de la iglesia. Y entendamos también que no hay una revelación divina en esta canción de Marcos Vidal. La No. palabra misma también habla de eso. Algunas veces soy yo el necio que evita abrir la Biblia en esas partes para no darse cuenta que no importa si hablas profecías de parte de Dios y no tenés amor, nada soy. No importa si hablas en lengua y no tenés amor, nada soy. No importa si
haces milagros y no tenés amor, nada soy. No importa cuántas prédicas hayas escuchado, no importa cuántas prédicas hayas dado, no importa cuántos campamentos hayas ido. Si no hay perdón, no hay amor, no sirve de nada. Y acá entra el verso que vos decías recién. Dice, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. O sea, una locura. Dice, bueno, y ahí sigue. Pero yo creo que no hay diferencia. Si yo creo que a esta canción la compuso en 1990 y tardamos tanto en buscar en la palabra, porque lo que dice no es más que está en la palabra, yo creo que llama la atención el tiempo que se tarda. Y yo creo que es una variable inamovible. No se puede mover el tiempo. El tiempo es clave en todo contexto y en todo lugar. Yo, permítame, posiblemente haya gente que me odie con este comentario, Ay, ay, ay. pero... Chan, no. chan, 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 chan. Pero miren, yo esto lo digo para todos los jóvenes, que el Señor quiera que escuchen este podcast, va a ser los que, obviamente, si es su voluntad, no Que importa. hayan si llegado son- hasta este minuto, ¿no? O sea, sí, que hayan llegado hasta este minuto, ¿no? Yo estoy un poco cansado en lo personal, y acá creo que concuerdo con bastante, solamente yo nomás lo hablo por acá, de, los mensajes, esta es la generación que se va a levantar, se viene un avivamiento, Comparta. los jóvenes están por levantar y el fuego se siente y que Ahí está, el ahí está. avivamiento de Dios se va a hacer presente. ¡Oh, loco! Eso demuestra, ¿no? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué ignorancia estamos persiguiendo, ¿no? Porque si uno se va a poner a pensar, ¿no? En lo que viene, en el avivamiento que viene y no se preocupa cómo está su corazón hoy. El Y hoy. encima se deja llevar por esos discursos eufóricos, ¿sí? Que no hacen más que extasiar el sentimiento de uno, haciéndolo creer que el Espíritu Santo va a Manipular el venir y alma. te va a romper a trompada y va a derrumbar toda estructura que había. Eso, gente, es completamente ignorante y eso es no leer la palabra. El Señor te manda y dice que comas de alimento sólido. Y no es más que la palabra y la oración. Si vos te vas a estar emocionando, ¿no? Todo el tiempo, porque esta es la generación que viene y va a romper con todo, porque se viene en el avivamiento. Y vos en tu pieza no estás avivado, ¿sí? Y vos en tu pieza estás orando, ¿sí? De onda, por decirlo de algún modo. Si vos en tu intimidad no estás avivado con el Señor, ¿para qué te emocionás el cohete por algo, ¿sí? En conjunto, que ni siquiera va a poder ser llevado a cabo porque la emoción se pudre. El verdadero espíritu es el que renace y sobresale. Totalmente. La emoción en algún momento muere. Y nos remitimos a lo que venimos hablando en los primeros capítulos. Digo, no hay nada que se le compare para ver su voluntad que sea la palabra. Hmm. Y es encontrar ese equilibrio. O sea, si ustedes se dan cuenta de todo lo que venimos hablando, siempre termina cayendo en el equilibrio. Siempre. Siempre. O sea, y es una locura. Porque bueno, qué sé yo, no todos llegan a este minuto, se podría decir. Algo para que les digo que tengan un dato, ¿no? De que yo haya leído y que sepa del avivamiento y de que el Espíritu Santo va a cambiar las generaciones, se viene hablando desde la fundación del protestantismo, ¿no? Totalmente. Sí, con la avivación del Espíritu Santo. Siempre en el futuro, siempre en el va a ser. Siempre va La a ser división que hubo entre el anglicanismo, si no sé si alguien conoce, ¿no? Y John Wesley, ¿sí? Que ahí se volvió, ¿no? La iglesia se volvió a emocionar y se iba a avivar y que toda la iglesia iba a ser una. ¿Saben cuándo fue eso? Fue en el año 1600. ¿Sí? Pasaron 400 años y seguimos igual, más de 400 años. ¿Y qué pasa? Que se dejan llevar por las emociones. El Señor todo el tiempo te está avivando. El Señor todo el tiempo está haciendo una generación. Si vos no querés participar en eso, el Señor no se va a gastar en Aparte- esperarte. Va a llamar a otro. Y aparte cuando el Señor te dice, estoy aquí, estoy golpeando tu puerta, el que tenga oídos para oír, oiga, no quiere decir que te emociones, no quiere decir que sea una emoción de 2 semanas, de un mes. El Señor quiere disciplina. Quiere que realmente tomes la madurez, te pongas los pantalones y hagas lo que tengas que hacer. Ujú. No es lloriquear, como me decía recién. Es ponerse los pantalones,
a la edad que tengas y hacer lo que te demanda el Señor. En el tiempo y el lugar. Me hace acordar, está bien, yo hoy vengo funable. La canción Polémico. de esa, se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, Sí, creo que sí. Yahweh se manifestará, y empiezan a cantar todo así. Se siente, yo les voy a decir una cosa, bíblica también, está el hombre sentimental y el hombre espiritual. El hombre sentimental es aquel que se deja llevar por sus sentimientos e impulsos, ¿sí? Y el hombre espiritual, que es el que nos demanda en la palabra, es aquel que se deja llevar por el espíritu, no por los sentidos, no por sentir algo. Sentir, ¿qué? ¿Cómo que sentir? Aparte lo dice el sentimiento nace del corazón. Y el Y el... corazón es lo más engañoso que puede haber en... Aleluya. Aleluya. Es lo más engañoso que puede haber en este mundo. Entonces yo pienso esto. O sea, si sos varón, varones, no sean sentimental. Y sentimental no estamos hablando, y esto también lo digo para nosotros, porque no es que somos los maduros, acá estamos aprendiendo todo. O sea, Yo creo que si hay algo que nos consideramos es totalmente incapaces. y inmaduros, pero el Señor en su Bueno, ya los misericordia nos conocerán cambia. como somos nosotros, así que... Pero los sentimientos no son solamente tipo la emoción amorosa hacia alguien, sino todo lo que conlleve que salga de nuestro corazón y de nuestra alma, esos son sentimientos. Cuando uno se deja llevar por los sentimientos, se convierte en un hombre sentimental, que te guían los impulsos. Entonces nunca vas a tener discernimiento espiritual, no discernimiento sentimental de sentido sobre una situación si no le das lugar al Espíritu Santo. ¿Y no terminás llegando a ningún lugar? ¿Y qué pasa? Volvemos al inicio. ¿Qué pasa cuando sos un hombre espiritual? Vas a sufrir. Porque Totalmente. lo que vos querés, en tu hombre sentimental, vos vas a querer sentir cosas buenas. Siempre el sentido de la presencia del Señor es gozo, fuego, alegría. Nunca es arrepentimiento, perdón. Nunca es eso. Siempre, yo algo que detesto en las canciones es eso. Se siente siempre el fuego del Espíritu, el gozo, pero nunca se habla de que cuando verdaderamente el Espíritu está en nosotros, es arrepentimiento. Y cuando uno se vuelve un hombre espiritual, el quebrantamiento del Ujú. Espíritu, ¿qué es ese quebrantamiento? Sufrir y padecer por Y Cristo. justamente eso es lo que nos hace dóciles, lo que nos hace débiles. Y justamente una palabra que me gusta mucho es que nos hace maleables. Porque nos va modificando el Señor sin ninguna limitación. Y para cada tiempo el Señor te va mostrando qué tenés que modificar en vos. Qué el Señor te está demandando que cambies. Mm. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando retrasas eso? Cuando estás estancado y el Señor una y otra vez te estás tropezando con la misma piedra y pasas tiempo, perdés tiempo y pasa el tiempo y seguís con lo mismo y a veces decís, che, pero estoy en la misma hace años, estoy en la misma. Pero ¿qué es lo que nos hace escalar? ¿Qué es lo que nos hace justamente es que estemos dóciles, que estemos atentos a su oído, a su palabra? Pero bueno, implica pagar el precio. Y pagar el precio, yo creo que bueno, que no es para todos, si se le podría decir así. Justamente llevar la cruz no es para todos. Como dijo Jesús en el Evangelio, bueno, en todos los evangelios en realidad, si uno, sí, no deja a su padre y a su madre, o el que no lleva su cruz, o sea, el Señor te dice literalmente y textualmente que aquellos que no pueden llevar su cruz no son dignos de Él. Que aquel que no deja padre, madre o ama a madre y padre más que a mí, no es digno de mí. Totalmente. Entonces, ya desde un comienzo, el Evangelio no es para todos, el Evangelio no es sentimental, el Evangelio no es para quejarse y el Evangelio, y algo que voy a resaltar, no es merecido. No merecíamos el Evangelio. No merecíamos el Evangelio. No merecíamos saber que Cristo vino y nos quiere salvar. No lo merecíamos. Y cuanto menos lo merecemos, el Señor nos lo va a seguir dando porque Él ya hizo una promesa, pero cuanto menos lo merecemos y lo único que hacemos, en vez de mantenernos en oración, hacer y amar, nos quejamos. Yo, Son muchas cosas para desarrollar en y no tenemos mucho tiempo. pero es un tema hermoso y posta, yo anhelo que sea el Señor, obviamente, que contagie esto. Que sea el Pero Señor. Pero también no cerrarse, ¿no? Porque esto no es revelación. Sí es revelación porque viene justamente de la palabra, pero no hay otra cosa fuera de esto.
No, no es que No, no, no. venimos con esta palabra porque un ángel del cielo... No, es literalmente por querer humillarse delante del Señor y abrir la palabra y por seguir consejos de hermanos. Ujú. Pero aparte, igual, para resumir en lo que se basaba lo que queremos hablar hoy, era justamente en esto de la madurez. Entonces los animamos a que pidan ese carácter de Cristo, ese carácter que te da voz, un carácter que se modifica y que es nada más y nada menos que Cristo. Animar a tener menos de nosotros y más de Él, Más de él. que sea su naturaleza la que domine nuestro ser, para que así podamos ser cuerpo y podamos ser unánimes Ujú. en espíritu. Algo que voy a... Pequeño detalle. El Señor dice que cuando llegue el momento del juicio, Él va a probar nuestras obras, las va a echar al fuego. Si se queman, no fueron obras que dieron frutos, si no se Ujú. queman, fueron las obras que valían. ¿Qué iban a ser? Dice, las que no se queman iban a ser oro, plata y piedras preciosas. Esto lo estaba hablando con un hermano, me lo tiró, no lo sabía, pero es muy lindo saberlo. Ya teniendo en cuenta que somos salvos, cuando el Señor prueba nuestras obras, dice que la obra que es de fuego, ¿cuál es la obra? La obra que pasa por el fuego y es oro. ¿Cuánto de Cristo mostraste en tu vida? ¿Cuánto Totalmente. de Cristo la gente vio en vos? Y no se trata solamente de llevar el Evangelio, se trata de estar en tu entorno y estar atento, tener Mm, esos sentidos que vienen del cielo y ver lo que el Señor ve. De ayudar a alguien, de si necesita plata, tomá, acá tenés. En cualquier momento, en cualquier instancia. mm. Es todo el tiempo, es una relación continua, Y, no intermitente. y oramos para que el carácter de Cristo se refleje también en nosotros, porque cometo los mil y un errores, sigo pecando y soy muy pecador, pero aún anhelo que el Señor se siga perfeccionando en mí. Y también animarlos a esto, no es un reto para que algo se termine, sino que verdaderamente uno quiere cambiar y anhela esa madurez. Algunas veces las situaciones de la vida son difíciles y uno termina cayendo de vuelta en pecado, Ujú. pero seguir anhelando, ¿no? El carácter de Cristo. No hay nada más lindo. Bueno, eso Así que, básicamente sería para que lo desarrollen y lo piensen. Y queremos dejar un desafío, porque no todos van a llegar hasta este punto. sí, Así mal. que para que, los que escuchen, esto va a ser una prueba. Cuando se encuentren con nosotros la próxima vez que nos veamos, ¿qué les parece lo que hablamos? Qué buena idea. El próximo, como dijo Pablo, donde nos veamos, que comenten qué les pareció. Si para ustedes hay que modificar algo, si hay algo que para ustedes es incorrecto que estamos diciendo, sean bienvenidos y Y nosotros corríjanos. totalmente. Eso, Y perdón. estén en oración, porque yo creo que si podemos llegar a cometer ciertos errores que pueden dañar. Así que bueno, lo Eso. dejamos a disposición de ustedes. Brother, un Bueno, brother. gusto compartir de vuelta esta charla con vos. Aleluya. Ah, ¡Aleluya!